Números 36. Llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José. Recordemos que José tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín, por eso está mencionado aquí. José fue hijo de Jacob. Y hablaron delante de Moisés y de los príncipes, jefes de las casas paternas de los hijos de Israel. Y dijeron: Jehová mandó a mi señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi señor que dé la posesión de Zelofead, nuestro hermano, a sus hijas. Y si ellas se casaren con algunos de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel, la herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres, y será añadida a la herencia de la tribu a que se unan, y será quitada de la porción de nuestra heredad. Y cuando viniera el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ella será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos. Así la heredad de ella será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Bueno, este es el último capítulo de Números. Y aquí se vuelve a tocar el tema que inició en Números capítulo 27, donde estas 5 hijas no tienen hermanos varones y humildemente van ante Moisés, ante la congregación, y solicitan que en honor al nombre de su padre puedan ellas heredar. En esa ocasión vimos la gracia de Dios, que esa petición Dios la considera justa, la considera apropiada y las hace partícipes de la heredad, ¿no? Y lo vimos en la aplicación de que para Dios no hay hombre ni hay mujer, para Dios no hay acepción de personas, ¿no? Entonces, esta es como la continuación de ese tema, porque una vez que Dios dijo que las mujeres también heredaran en caso de que el padre no tuviese hijos varones, viene esta pregunta de parte de Manasés, o esta preocupación. La preocupación era de que si estas mujeres se casaban con varones que no eran de la tribu de Manasés, entonces legalmente esa heredad pasaría a otra tribu. Por ejemplo, si ellas se casaban con la tribu de Judá, esa tierra, esa heredad iba a ser ahora de la tribu de Judá. Y era tan irrevocable que nos está dando el dato de que aún cuando llegara el año del jubileo, recordemos que en el año del jubileo se caracterizaba porque las tierras tenían que regresarse a su dueño original. Las tierras vendidas o dadas por alguna deuda o por cualquier situación tenían que retornar a su dueño original. Sin embargo, en este caso, al ellas legalmente casarse con varones de otra tribu, legalmente la otra tribu iba a ser dueño de estas tierras. Esta era la preocupación. Versículo 5. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová diciendo: la tribu de los hijos de José habla rectamente. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofead, diciendo: cásense como a ellas les plazca, pero en la familia de la tribu su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Y cualquiera hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. Entonces, la respuesta de Dios a través de Moisés es una preocupación, tiene sentido esa preocupación. Entonces, la forma de resolverlo es que ellas, dice aquí, deberán casarse con alguien de su tribu, en este caso de Manasés, y esto fue una ley que aplicaba
si sucedía en algún momento un caso similar en cualquier tribu, que solamente la mujer heredara, podía heredar, pero tendría que casarse con alguien de su misma tribu para cuidar y proteger esa heredad, esa distribución y ese balance y esa unidad en el pueblo, porque si no se cuidaba esa unidad, en el futuro iba a traer un desbalance en la asignación del territorio, iba a traer riñas probablemente entre tribus, y Dios le importa que conservemos la unidad. Entonces, aquí algo que podemos aprender, dice, y cualquiera hija, versículo 8, que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel, con alguno de la familia de tribus su padre se casará, para que con los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres. Fíjense, aquí quería regresar a este versículo, el 6, dice, el versículo 6, la segunda parte del versículo 6 dice, cásense como a ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre. Entonces, aquí vemos algo, ¿no? Que es importante que los hijos se casen de alguna forma con la bendición, la autorización y el consejo de sus padres. Pero también, por otro lado, es importante que los padres tengan en cuenta los sentimientos de los hijos cuando ellos ya están en edad de casarse, y los padres no deben forzar a los hijos o a las hijas a casarse con alguien por los que ellos no sienten ninguna inclinación amorosa, ¿no? Así como, repito, así como los hijos deben de escuchar el consejo de sus padres y de alguna forma esperar la aprobación de sus padres, los padres no pueden obligar, no deben, pues, aunque lo hacen algunos, no deben obligar a los hijos a casarse con alguien que los hijos no quieren, ¿no? Entonces aquí es interesante que se cásense como ellas les plazca, mientras sea dentro de la tribu. Entonces vamos al versículo 10. Como Jehová mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofead, y así Maala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, hijas de Zelofead, se casaron con hijos de sus tíos paternos. Se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijo de José, y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. Estos son los mandamientos y estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, ¿no? Ya a punto de entrar plenamente a poseer la tierra. Entonces dice, estos son los mandamientos y estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés. Entonces siempre es importante, así concluye este último versículo del libro de Números, hablando de los mandamientos y de los estatutos de Dios. Entonces siempre debemos pedirle a Dios que nos enseñe sus mandamientos y sus estatutos. Siempre tenemos que tenerlos en la mira, tienen que ser nuestra prioridad. Tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe cómo aplicar sus mandamientos y sus estatutos en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué podemos aprender de este capítulo tan corto que es el último? ¿No? En este caso, la heredad habla de tierra. Entonces, tenemos que entender que se le invirtió tiempo a este asunto. Para Dios fue relevante, no fue un mero asunto legal, no fue un mero asunto técnico, fue un asunto importante donde Dios mismo dio instrucciones de qué se tenía que hacer. ¿Por qué? Porque la tierra no era solamente una propiedad, sino era un don de Dios, era un regalo de Dios que estaba ligado a un pacto. Recordemos que el pacto de Dios incluía no nada más un pueblo, sino una tierra, era parte del pacto. Entonces, ¿qué aprendemos? Que nuestra herencia espiritual para nosotros, los creyentes, después de que ya vino Jesucristo, recordemos que aquí no había venido Jesucristo, todo esto es la sombra de su venida, es la prefigura de Cristo. Cristo es el cumplimiento de todo esto. Y para nosotros, los que estamos en Cristo, nuestra herencia es Cristo mismo.
es preciosa y debemos amarla, debemos valorarla y guardarla. Vamos a Efesios 1. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces dice, en él, o sea, en Cristo tuvimos herencia. Entonces nuestra herencia no es una tierra, nuestra herencia es Cristo, Cristo mismo. Versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces tenemos una valiosa y preciosísima herencia. Cristo mismo es nuestra esperanza y nos espera su presencia, nos espera una eternidad con Él. Las riquezas, aquí las llama las riquezas de la gloria de su herencia para los santos. Entonces, ¿cuál es el punto? A Dios le importa nuestra herencia, es importante y debemos guardarla, debemos ser cuidadosos y no subestimarla, sino guardarla como algo, como un tesoro valioso, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa aprendemos? Estas jóvenes o estas mujeres, hijas de Zelofead, obedecieron el mandamiento de Dios. Ellas, vimos en Números, que se casaron con alguien de su tribu. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que la obediencia en ocasiones para nuestra carne, para nuestro yo, la obediencia puede sentirse como restrictiva, porque pensamos que nos limita, pero realmente protege lo que Dios nos ha dado. Entonces, la obediencia es protección, protege la herencia tan valiosa que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, ¿no? También aprendemos que la unidad en el pueblo de Dios importa. Si la tierra, esa heredad se perdía e iba de tribu en tribu, si iba a haber un problema, iba a haber conflictos entre ellos, iba a causar un desbalance. Dios quiere que su pueblo viva en unidad, en orden y en justicia. No quiere que vivamos en una ambición egoísta, que nuestros deseos y ambiciones personales dañen al resto del pueblo de Dios. Entonces, y que Dios está interesado en todos los detalles de nuestra vida, en todos los detalles Dios está interesado. Y bueno, y recordar que nuestra herencia no la podemos perder, así como ahí no debería perderse esa herencia, sino debería permanecer, así también es nuestra herencia en Cristo Jesús. Vamos a ver 1 de Pedro 1:4. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para vosotros. Esa es nuestra herencia, ¿no? Es una herencia permanente, es una herencia eterna que no puede ser dañada, afectada, contaminada, corrompida. Nadie nos puede quitar ni puede afectar la herencia que Dios nos ha dado ahí. Entonces, el centro de este capítulo es atesorar lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, atesorar la salvación, atesorar al Salvador y preservar la unidad entre el pueblo de Dios. Y es interesante que, aunque esta historia de estas mujeres comenzó en Números 27, vuelve a tocar este pedazo, este tema en el último capítulo, ¿no? ¿Por qué? Porque está al último capítulo de Números. Recordemos que el pueblo está a punto de entrar a la tierra prometida. Después del libro de Números sigue el libro de Josué, donde es la conquista, estoy equivocada, sigue Deuteronomio. Pero después de este capítulo de Números, estamos en los últimos días previos a la conquista y Dios termina este libro de Números con el propósito de recordarnos esa herencia, que esa herencia también requiere cuidado, requiere obediencia, porque es un regalo de Dios. Es como decir, antes de que cruces el Jordán, recuerda, esta tierra es mi regalo para ti, no lo trates ligeramente, esta es la herencia.
Entonces, en el capítulo 27, que habla de estas mismas hijas, donde ellas piden heredar, habla de la gracia de Dios, ¿no? Que ve la situación, incluye a estas mujeres para que puedan heredar. En este capítulo 36 vemos el orden de Dios, de que esa herencia debería permanecer en esa tribu. Entonces vemos que Dios es un Dios de gracia, las incluye, pueden heredar, pero en orden. Entonces, ese es importante, que todos los dones de Dios vienen con responsabilidad. Y bueno, para terminar, ya como terminamos el libro de Números, capítulo 36, que es el cuarto libro de la Biblia. Quisiera solamente recordar que hay 3 puntos que podemos mencionar de este libro de Números. ¿Qué vimos en este libro de Números? La perversidad y la incredulidad constante del corazón humano. Todo el tiempo vimos esa rebelión, murmuración, queja, incredulidad. Nos revela cómo está el corazón del hombre. Pero al mismo tiempo, en todo el libro de Números vimos la santidad de Jehová templado por su misericordia. O sea, ese Dios santo, pero también misericordioso. Y también vimos a Moisés en este libro de Números, que es un tipo de Cristo como intercesor, siempre intercediendo por este pueblo que era rebelde, que era pecaminoso. Él era el intermediario entre un Dios santo y un pueblo pecador, ¿no? Entonces, el corazón del hombre no ha cambiado, ¿no? Todos los hombres y mujeres que nacemos en esta tierra seguimos con un corazón que se queja, un corazón que se rebela, un corazón que es incrédulo. Pero ahora Moisés ha sido reemplazado por su antitipo. O sea, Moisés era el tipo, Cristo es el antitipo, o sea, Cristo es el cumplimiento. En Cristo tenemos la fuerza. Por su obra en la cruz tenemos la fuerza para evitar caer en los pecados que caracterizaron a la nación de Israel. Por eso Cristo no es una religión, sino es poder de Dios, porque a través de Él recibimos un poder espiritual que no es en nuestras fuerzas para poder vivir una vida agradable a Dios. Y es por eso que en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11, se nos dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas cosas se escribieron no para exhibir al pueblo de Dios, no para que nosotros juzgáramos a ellos, sino porque ahora tenemos el poder de Dios para no caer en las mismas contradicciones y en los mismos pecados, sino vivir una vida sobrenatural, una vida agradable a Dios. Y aquí termina el libro de Números.